soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal y les doy la bienvenida a este espacio de sanación emocional y despertar de conciencia que pretendemos compartir con la intención de que todos tengamos al menos una semillita sembrada que nos permita al menos inquietarnos ante esos temas emocionales que tanta lata nos dan en esta 3D, en esta vida física, en esta vida material, como seres humanos de esta escuela donde nos vinimos a suscribir o nos metieron a la escuela, no sabemos qué fue lo que pasó, pero aquí estamos y desde el punto de vista de la energía y desde lo trascendental queremos transmitir un mensaje cada vez que tenemos este encuentro y el de hoy es libérate de las programaciones ajenas a tu esencia. Desde la perspectiva trascendental decimos que al alma todo le sirve porque en todo va a encontrar una sustancia que le haga estas veces evolutivas y acumule, y no solo acumule, sino que también se abastezca y se robustezca de todo este conocimiento que le sirve para continuar y ser cada vez un ser mucho más avanzado y mucho más consciente como parte de la fuente que ya es, ¿no? Entonces, en la travesía del alma, cuando esta pequeña chispa de energía cobra vida a partir de lo que conocemos como un ser humano, va a encontrarse con el grupo familiar, las condiciones y las experiencias y el nidito, llamémosle así, que necesita para que se empiecen a generar todas las vivencias, que va a ser como su plan de estudios, como toda su tira de materias, a través de las cuales va a enriquecer cada vez más su conocimiento. Eh, por supuesto que al nacer en esta vida viene como producto de la unión de dos personas que deseablemente en que ahora pues vemos que hay una diversidad muy grande familiar. Eh, Vemos que las personas que vayan a criar a este ser humano que acaba de nacer, evidentemente tienen más tiempo en esta vida y traen sus propias programaciones, sus propias lealtades y sus propias creencias, las cuales les haya funcionado o no en la vida, son a través de las cuales nos van a educar y nos van a presentar al mundo. Y así es como vamos a ver que se empieza la formación de una nueva programación en nosotros, ¿sí? Y que nos va a servir para todo este desarrollo y todo lo que se nos va a ir presentando. Entonces, las programaciones son tan variadas como estrellas en el universo, porque esas cosas que nosotros vamos a tomar por verdades en nuestra vida vienen transmitidas a través de quienes nos crían a base de la convivencia diaria y del amor, como sea que te lo estén dando, porque mucha de la programación comienza por ahí. A mucha gente trae una programación del amor pues bien estrambótica, porque de pronto entre nalgadas, regaños, menosprecios e indiferencias, pero también te alimentaban y a veces te decían que te querían, se van formando estas distorsiones con la concepción del amor que puede llegar a tener esa persona por sí misma y hacia los demás, porque va formando el instructivo dentro del programa del amor, que tiene que ver también con que si te maltratan no importa, de todos modos te quieren y es algo que se puede dejar pasar, con que si constantemente te hacen sentir que no importas o que no vales, no es tan grave porque estás súper familiarizado con esa programación ante el amor con la que fuiste criado e infinidad de cosas más que podemos encontrar. De programaciones podemos hablar 25 horas seguidas. Lo importante es que ahorita vayamos entendiendo cómo si un ser nace de manera natural, porque es un alma que está tomando vida en esta vida para tener una experiencia de desarrollo y de aprendizaje, tiene todo ese potencial para ir desarrollando las características que necesita de lo que va a aprender. Sin embargo, desde el día que tú sales del cuerpo materno, entonces empieza toda una serie de envolvimientos a través de los cuales, pues se puede decir que a veces la esencia va quedando cada vez más adentro conforme tú te envuelves. Por eso mucho en los temas de desarrollo personal, desarrollo humano, de conciencia o espiritual, se habla de desenvolvernos. Por eso es que es tan importante hablar del desenvolvimiento del ser humano, porque no siempre es equivalente a desempeño o cómo estás haciendo una u otra cosa,
sino de qué manera estás desenvolviéndote, es decir, siendo cada vez más esencial y haciendo cada vez más caso a esa semilla interna que nació para autorizarse. Entonces, eh, cada vez que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, lo interesante es que estos primeros programas los adquirimos cuando estamos, decía yo, dentro del nido familiar, ¿sí? Pero fuerte, ¿no? Porque imagínate lo que es estar desde que naces hasta que tienes 5 o 6 años, adquiriendo todas estas programaciones que no vamos a catalogar de buenas o malas, pero simplemente es interesante ver cómo cada ser humano va teniendo una visión de sí mismo y de qué tanto puede lograr lo que quiere según lo que fue adquiriendo dentro de su familia. Si fue escuchando todo el tiempo que en la vida es muy difícil salir adelante y que si no te partes el lomo, definitivamente no vas a lograr absolutamente nada, o que por más que te esfuerces, lo que vas a lograr es muy poquito. Y aunque a veces estamos en situaciones, sobre todo dependiendo de qué parte del mundo nos encontremos, donde sí efectivamente la vida puede ser más difícil que otras, tenemos muchos ejemplos de gente que precisamente sale de las programaciones y aunque sí le cuesta mucho trabajo, logra apegarse mucho más a su conciencia interna y tomar el timón de su vida sin caer en las creencias de que hay cosas que no puede hacer simplemente porque vio que en su casa no se podían. Entonces, lo interesante después de esta preparación primaria, que es el equivalente a estar en la casa, ¿no? Es que cuando empezamos a salir a la vida, a la sociedad, no conforme con eso, nos encontramos con programas externos que van a subrayar o van a acentuar muchas veces lo que nosotros ya teníamos en nuestra casa. Entonces, después de mucha programación que tenemos en el nido familiar, resulta que salimos a la vida y nos encontramos en gran medida gracias a la mercadotecnia, mucha programación que radica en que tú no puedes ser bello, por ejemplo, si no estás eh, reuniendo ciertas características o cualidades físicas que te están poniendo ahí, que son las que pertenecen a una persona atractiva. Pero también te ponen mucha información a la mano, ¿no? En la cara te la ponen que si no eres poseedor de ciertas propiedades, ya sea un automóvil o ciertas marcas, quiere decir que tampoco estás al día y que tampoco eres una persona cool o que corresponda o pertenezca al grupo de la gente que se cuida más. Entonces, no nos queda claro que el cuerpo, por muy bonito, por muy feo que lo tengamos, según los estándares de cada quien, es un capullo maravilloso que nos envuelve. Que mientras estamos presentes en esta vida, lo que tenemos es una serie de transformaciones que nos vamos a llevar como sabiduría, como quien sale de la escuela a decirse muchas cosas. Ahora lo que quiero hacer es aplicarlas. Nada más que en el tema de la vida y la muerte, pues se trata precisamente de abandonar el traje. Y hay que tener cuidado porque en ese proceso de capullo, de adquisición, de experiencias que necesitamos para la transformación que queremos experimentar, en la que se ve todas estas envolturas de las programaciones que digamos que nos hacen el camino interesante, porque de alguna manera la vida trata de cómo te vas a desprogramar y cómo te vas a desenvolver de las programaciones y los envolvimientos que tienes desde que naces como ser humano. Entonces, no lo veamos tampoco como, entonces qué mala pata es nacer, entonces qué horror que la vida se trate de... No, porque toda experiencia de aprendizaje y de evolución precisamente consiste en que te vayas topando con conocimiento nuevo que confronte las creencias que tienes y que tú ya te sentías Juan Camaney y que con eso tenías para resolver el mundo, pero la vida se encarga de decirte que no, que lo que sabías es poco, insuficiente o más o menos, ahí la llevas, pero tienes que afinar técnicas. ¿Técnicas de qué? De amor propio, de saber que eres un ser bueno, natural, bondadoso, que tiene todo para poder hacerse caso a sí mismo en una situación dolorosa, que a la primera persona con la que tienes que quedar bien en esta vida es contigo mismo, incluso para poder estar bien con los demás, que con la primera persona con la que tienes que experimentar la bondad y la compasión es contigo mismo, precisamente aunque seas una persona que te guste ser muy bondadosa y muy buena y muy compasiva con los demás.
No hay persona más inteligentemente compasiva con el otro que la que sabe y ha vivido en carne propia el poder de la bondad hacia sí misma. Porque si no, entonces caemos en la programación de que voy a ser bueno con todos, primero afuera, aunque adentro yo no sepa qué es eso, entonces es una programación para quedar bien, o espero que con eso como que gano puntos para que me vaya bien en la vida, pero hay gente así que curiosamente se maltrata mucho a sí misma. Aprende a ser primero buena afuera y luego buena adentro, y probablemente su intención de ser buena es genuina, pero siempre va a vivir una especie de abandono interno cuando enfrente sus propios problemas y luego termine queriendo ser bondadosa, por ejemplo, con su maltratador. Podemos caer, cuidado, con muchas paradojas. Desgraciadamente, dice por aquí Marcelino Estrada, desgraciadamente la muerte algún día nos va a llegar, tengamos miedo o no. Solo llegará y tendremos que ir. Sí, Marcelino, yo, con tu permiso, le quitaría lo desgraciadamente. No porque esté mal, la verdad no te estoy corrigiendo, pero aprovecho para mencionarlo, ¿no? Porque creo que si consideramos que desgraciadamente la muerte nos va a llegar a todos, entonces estamos como haciendo o fomentando una programación como, como de que tarde o temprano todo acaba mal, como de que tarde o temprano tal vez no importa lo que hagamos o qué tan felices seamos, la cosa va a terminar de una manera desgraciada. No estoy pretendiendo hablar por ti, pero entiendo que a veces cuando usamos esa palabra, pues es una manera de decir, pues sí, lástima, ¿verdad? La verdad es que a veces el viaje del alma en esta vida no es tan desagradable y nos la pasamos bien y desgraciadamente nos vamos a tener que morir. Pero fíjate que yo veo la vida eh, como si a veces fuéramos un grupo de buzos en un estanque o unos peces dentro de una pecera, pero que a su vez esta pecera está dentro del mar. Entonces, de pronto, por estar encerrados en una burbuja, como que aún siendo una pecera dentro de la inmensidad del mar, como que sería curioso imaginarnos a esos peces o minibuzos preguntándose si existirá algo más allá de la pecera. Y si vemos todas esas peceritas que están llenas, que son espacios limitantes para vivir ciertas experiencias como de capacitación para cuando regreses al mar, como que es curioso ver que caemos en jugar el juego tan en serio, parte de la experiencia del ser humano, que se empieza a cuestionar incluso si habrá algo afuera de la pecera, pero además a pensar que la pecera es todo. Que ese cubo dentro del cual nos encontramos encerrados investigando temporalmente la vida de una forma, fuera todo, incluso le decimos el más allá, ¿no? Y me cuestiono muchas veces si no la verdadera vida, el mar, lo no físico en el caso de nosotros, más bien es como los instantes especiales y ajenos y el verdadero más allá es porque pues la verdad es que para nacer y vivir tantas cosas en una línea de tiempo que la verdad resulta corta, más para unos que para otros, pues hay que cuestionar si realmente esta será la verdadera vida o un instante al cual venimos, como decía, con uniforme para estudiar. Pero bueno, aterrizándonos un poco para acá, como lo dice también, te aterriza la vida, mi querida Deida, en todas estas programaciones que nos hacen mantenernos lejos de nuestra esencia o nuestra alma, hay que replanteárnoslas y cuestionarlas porque precisamente al ser la vida física un instante no muy largo, creo que tenemos que estar lo más apegados a nuestra propia naturaleza y no dejarnos llevar precisamente por las creencias, lealtades y programaciones que tienen las personas que ya llevaban tiempo aquí y nos educaron o las que nos imponen socialmente, que al final cuando revisamos resultan ser producto de empresas que lo que quieren es ganar dinero y con base en eso te programan para que seas feliz si eres de cierto color, de cierta talla, de cierto tamaño, con cierto nivel socioeconómico y si tienes cierta posesión de ciertas cosas o de ciertos artículos. Porque si se fijan mucha gente,
Con eso hace su listita de lo que tiene que llegar a ser para ser feliz. Reina del Mictlán, ¿qué tan cierto es? Una amiga me decía que todos somos energía y que cuando morimos muere el cuerpo, la energía queda con el alma ahí nomás vagando, pero yo tengo otra teoría para poder trascender. Tenemos que aplicar el desapego de lo que teníamos en vida para ahora sí, como dicen, descansar en paz. No sé si estoy bien o mal. Pues, Reinita, la energía queda con el alma ahí nomás vagando. Mira, entre teorías, precisamente, ahorita nosotros aquí, que somos un grupito de outsiders, o sea, de gente rarita, que nos gustan todos estos temas y que vemos la vida de una manera muy particular. Yo investigo mucho al respecto y me encuentro con gente que se enfoca y que investiga y que están ahí. Y lo platicaba con una amiga hace poco, que ella me decía, dicen que pasan 80 días después de que una persona fallece, como para que el alma pueda llegar al lugar donde descansa. Y mira, yo he conversado y visto puntos de vista de gente muy seria desde diferentes perspectivas, y a mí lo que me causa una intriga enorme es que desde su expertise cada uno dice cosas diferentes. Unos dicen que son 80 días, otros dicen que son 7 días, otros dicen que son 90, otros dicen que son 14, otros dicen que pasas inmediatamente, otros dicen que si la muerte es súbita alguien tiene que ir a ayudarte y rezar por ti porque si no, no te das cuenta y entonces te quedas vagando. Otros opinan lo que te dice tu amiga, que se puede quedar la cosa vagando por ahí porque precisamente tenemos tanto el apego a la vida física que nos cuesta trabajo marcharnos o darnos cuenta, como cuando te despiertas, que te echas una pestañita y no sabes ni dónde estás. Si les ha pasado, ¿no? Que no sabes si es de día, de noche, si es la ventana de mi cuarto, si estoy en casa de mi mamá, o estoy. Entonces me cuesta trabajo como que agarre el Windows otra vez o el sistema operativo que cada quien maneje. Entonces, yo lo que sí estoy convencido es de algo. Cuando nosotros experimentamos la vida física, como el primer objetivo es evolutivo y por lo tanto es abandonar esta forma de vida para seguir adelante o para descansar, por eso es que lo más lógico desde ese punto de vista se me hace tener que dejar el cuerpo. Y vaya, ni siquiera porque yo lo diga, ¿no? Todos ya sabemos que así es como sucede. Pero creo que la manera en la que manejes y te dejes envolver por la vida que te toca, sí marca algunos matices en la manera en la que tú puedas irte desapegando un poco, pero que finalmente vas llegando al lugar donde viniste para hacer tu recuento de la sabiduría y de las experiencias que viviste. Y un tip, siempre véanlo como imagen y semejanza de todo lo que hacemos aquí. Aquí en la vida física reproducimos modelos que tienen que ver con la vida más allá de la vida. O sea, precisamente, como decimos que es una escuela, fíjense cómo son los procesos escolares. Hay gente que sale, se esfuerza, digamos que pasa por los aprendizajes, aunque las materias no le gusten ni las sufra y a veces las tiene que repetir. Y algunas personas cuando terminan su periodo de estudios y cuelgan el uniforme y se van a lo que sigue, a veces se van arrastrando como que algunos exámenes extraordinarios o tardan más en su proceso de término y de culminación, y otras tienen que quedarse ahí un poquito más de tiempo porque se tienen que regularizar para eso que les costó más trabajo aprender. O algunos solamente se dejaron llevar por programaciones y solo memorizaron el contenido de las materias sin digerirlo y sin entenderlo, y a la hora de tener que concluir sus estudios, entonces no pudieron demostrar que realmente comprendían la información y que solamente hicieron copy-paste. Entonces esas personas van a encontrar un bachecito de tal manera que en esta vida, igual que en las escuelas físicas, nos vamos graduando según cómo tengamos más o menos terminado el trabajo, pero a fin de cuentas el paso que sigue siempre es que logremos dar esa transición hacia lo que sigue en nuestras vidas, que a veces es aplicar lo que ya aprendimos en esta, de manera que no es un castigo si algunas cosas se tienen que repetir.
tener que repetir algo que no comprendimos tiene un profundo sentido bondadoso de segunda oportunidad, pero el ego cuando estamos vivos lo ve como un castigo. O me imagino que entiende que si ciertos procesos de la muerte al más allá se pueden tardar un poquito más, es porque es una especie de maldición o de que el alma se queda vagando sin sentido. Y comprendo también, pero hasta en esas historias tenemos programaciones en donde siempre, a veces tienden más hacia lo tenebroso. Hasta ahorita nadie puede decir exactamente cómo es. En lo que sí podemos hacer consenso quienes hablamos de todo este tema de cómo es la vida física, no solo desde un aspecto psicológico, sino energético del alma y de la trascendencia, es que los que tenemos la certeza de que esto es un paso de capullo que experimentamos para dentro del cual naces y ahorita eres reinita del Mictlán y ese es el nombre de tu capullo y todas las experiencias que envuelven tu proceso de transformación interno, que implica ser esposa, seguramente mami y hija, que sigue siendo hija, que sigue siendo amiga, y todo lo que te va pasando que haces que te transformes, lo que significa ser Jaime, lo que significa ser Johnny, lo que significa ser Mar, lo que significa ser lo que tengas que ser. Y todo ese proceso de transformación que vas a llevar a cabo a través de tus problemas o de tu plan de estudio. Entonces sabemos que después de eso todos morimos. Y sabemos además, por muchas fuentes que tenemos, que hay evidencias, no dentro de lo científico, de que la vida continúa y de que hay vida después de la vida. Porque hasta dentro de la ciencia de pronto, no de la ciencia sino de algunas experiencias médicas están las experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué sucede? Que entonces eso es lo único que podemos saber hasta ahora, porque mucha gente dentro de los registros akáshicos opina una cosa, otros desde el espiritismo, otra desde la mediunidad, desde la evidencia, desde la metafísica, se opinan diferentes cosas. Sin embargo, creo que lo único que sí podemos estar seguros es de que esta vida se trata de venir para aprender y dejarla, para ir a aplicar lo que nosotros ya hemos aprendido. De otra manera, la verdad es que yo sospecho cuando te dicen es que son tantos días con tantas horas y tantos segundos y tantos no sé qué, para que tú puedas estar listo y pasar al otro lado, porque entrada del otro lado, el tipo como lo conocemos cuando estamos vivos no existe. Tal vez tiene una traducción, pero en realidad me parece que es bien interesante hablar de estas cosas porque no dejamos de meter el ego y no dejamos de meter cosas que tienen que ver con esta dimensión y que parece que decimos, no, en el reino del más allá, nada más nos falta decir que comen, ¿no? y ya no hay cuerpo. Amigo, Johnny. tenemos por acá unos mensajitos que nos hacen favor de enviarnos los radioescuchas, a quienes agradecemos por supuesto que nos estén comentando por acá. Por acá nos escriben desde Madrid, España, dice Carlos López, nos comenta: me ha parecido muy valioso el enfoque que ha dado Jaime al tema de la autenticidad. ¿Qué consejos puedes darme para vivir una vida más auténtica y no dejar que las opiniones de los demás me definan? ¿Cómo se llama? Carlos López. Carlos, saludos a España, Carlos. Creo que primero, y estarán de acuerdo conmigo, primero como que esto es inevitable que no suceda. Y es más fácil verlo desde ahí, porque mucha gente lo que quiere hacer cuando dice que no le ha pasado, que las opiniones de los demás lo definan o le afecten, cuando dice que eso no ha pasado, tal vez no se ha dado cuenta, pero creo que el camino del ser humano precisamente se caracteriza porque se da cuenta cuando ya se dejó llevar por estar realmente definido por lo de afuera. Creo que podría decir muchas cosas al respecto, Carlos, pero ejemplos un poquito más prácticos y más claros. Creo que es importante hablar del miedo. Por ejemplo, yo te podría decir que he sentido el miedo muy cerca, muy de cerca, muy seguido y con mucha intensidad en los momentos en los que más he tratado de definirme en los aspectos más importantes de mi vida.
Y cuando he tomado la decisión basada en lo que creo que podría ser para mí, según lo que afuera se tiene que ver y se tiene que decir, tarde o temprano termino regresando como una brújula que no puede abandonar su norte. Y eso me ha hecho pensar que a veces he perdido tiempo, dinero y esfuerzo en tratar de ser algo que yo no soy. Entonces, aún a veces llegando a esas reflexiones, lo he vuelto a hacer, porque el exterior jala mucho y querer ser validado por ¿no? un colectivo imaginario que traemos en la cabeza, porque en realidad no es que haya gente afuera de tu casa así cruzada de brazos y pegando el pie en el piso diciendo, a ver a qué hora me cumples con lo que estoy esperando de ti, ¿eh? La verdad es que toda la gente está igual que nosotros, aterrados por no saber si los demás los van a querer, o si son fieles a sí mismos, o si lo que van a hacer les va a generar ser validados o invalidados. Mucha gente sí tiene pruebas de vida un poco más específicas y pesadas, porque de pronto todo el clan familiar está en contra o le está condicionando el amor a la persona para poder hacerla sentir que pertenece. Pero tarde o temprano, Carlos, cuando tú sabes en el fondo de tu corazón qué es lo que tú quieres, quién eres tú y en qué quieres enfocar tus energías de vida, no va a haber manera de que la felicidad no llegue a tu vida, se tenga que ir quien se tenga que ir, no importa si hay lazo sanguíneo o no. Y si hay verdadero amor, habiendo lazo sanguíneo o no, la relación que tú temas que se pueda poner en juego por tomar las decisiones desde el fondo de tu corazón, de todos modos se va a restaurar, a pesar de que a veces puedan existir pausas, porque hay pausas y la gente no tiene vergüenza. Casi nos dicen, me enojé contigo porque decidiste hacer esto de tu vida y ser quien realmente eres, y a mí no me parece. Hay gente muy cínica que así lo dice, pero hay otras que lo disfrazan, que dicen pues, o no te dicen nada y simplemente se alejan de ti. Entonces hay que leer entre líneas, pero yo lo que te podría decir, Carlos, es que lo que venga dentro de ti, aunque a veces no represente lo que tú ya decidiste por dar gusto a los demás afuera, siempre estamos a tiempo de tomarlo y siempre estamos a tiempo de darnos a la tarea de experimentar lo que es seguir lo más profundo de como les gusten llamarlo, el corazón, el alma, la esencia, la chispa divina, la conciencia. La vida es individual y cuando partas de esta vida para ver qué prosigue y checar curiosamente tu desempeño, que a lo único que venías es hacerte cargo de ti y a ser amoroso contigo para poder ser amoroso con los demás, tal vez es cuando nos vamos a dar de topes, cuando semejante experiencia individual tan grande nos pase en la película y veamos cuántas cosas no hicimos para darle gusto a otras personas que tenían que estar a cargo de su propia experiencia de vida, y ahí estuvimos nosotros queriendo darles gusto, como si no fuera suficiente tener a cargo nuestra propia existencia. Eso es lo que le podemos decir al Carlos. Perfecto, ahí está la respuesta para Carlos. Tenemos otro comentario que nos dejan por acá, agradeciendo de nuevo a toda la gente que nos deja sus comentarios. Dice, me gustaría saber más sobre cómo la meditación y la introspección puedan ayudarnos a liberarnos de las programaciones ajenas. ¿Hay alguna técnica específica que me puedas recomendar? Nos escribe Luis Martínez de aquí de Jalisco. Hola Luis. Sí, bueno, de entrada yo creo que todo ejercicio de introspección bien llevado a cabo precisamente tiene esa característica de poder llevarnos adentro. Los estilos varían, hay mucha gente que practica el Advaita Vedanta, que es la no dualidad, y que dice que todos somos uno mismo, pero en diferentes representaciones, como si fuera el agua del mar, pero metida en diferentes frascos. Todos somos agua del mar a fin de cuentas, pero nos metieron en un envase diferente para experimentar cada quien una experiencia distinta. Pero al negar al uno, me niego a mí, ¿no? Al valorar al otro, me estoy valorando a mí. Entonces hay una serie de meditaciones que tienen que ver con el Advaita Vedanta. Hay gente que también, y ahorita está mucho en boga el mindfulness, que es más bien como la contemplación hay estilos meditativos que son de mucho silencio y que parece que requieren mucha concentración. Y el mindfulness, la verdad es que puedes tener la ventana abierta de tu casa y haber una manifestación afuera y vas integrando todo lo que sucede de tal manera que de pronto dices, todo esto envuelve la experiencia
que está fuera de mi cuerpo, pero yo también tengo ruido dentro de mi cuerpo, tengo la respiración y cada vez vas llegando más adentro al grado que dices, creo que ya estoy sintiendo lo que verdaderamente soy. Y llegas a unos estados en los que dices, mira, yo no soy ni mi nombre, porque pa' colmo ese ni yo lo escogí. Creo que puedo entender un poco más qué es lo que yo soy y a partir de eso dices, wow, tengo un género y tengo un nombre y tengo muchas cosas que parece que quedaron dispuestas por el exterior. ¿Cuántas hasta ahora a la edad que yo tenga se supone que he tomado también basándome en todo lo de afuera? ¿Y cuántas a partir de hoy estoy dispuesto a decidirlas a partir de quién realmente soy yo? Entonces son dos enfoques diferentes que te puedo proponer ahorita, pero a veces si no tienen mucho tiempo simplemente pongan sus dos manos en el pecho, respiren profundo. A veces sirve también, lástima que no tenemos 4 brazos, bloquear sus oídos de manera que ya ves que a veces hasta escuchas tus propios latidos. Y ahí escucha tu respiración, pero puedes hacer una respiración, inhalar y exhalar, pero con sonido, una especie de que escuches la caja sonora interna, cómo retumba tu propia vibración y entras en contacto con algo muy tuyo, muy rico, y desde ahí empiezas a ver qué decisiones has tomado según lo que te piden afuera o qué tanto ese ser interno que estás escuchando por primera vez y que eres tú ha tenido el placer de que le pongas atención. Ahí está la respuesta también para nuestro amigo de aquí de Jalisco. Luis. Gracias. Sí, Luis, gracias de verdad, mi querido Luis Martínez, por escribirnos, mandarnos tu mensaje. Tenemos varios mensajitos aquí, mi querido Jaime. Gracias de verdad. Tenemos de Bogotá. Uno de ellos es de Sofía García, que nos comenta: me pregunto si es posible liberarse completamente de las programaciones ajenas. ¿No es acaso parte de nuestra naturaleza social ser influenciados por los demás? Gracias, Sofía. Sí, evidentemente venimos a la escuela de la vida a trabajar en equipo, ¿no? Pero el aprendizaje siempre es individual. Entonces se hace un camino paralelo que no va peleado uno con otro y desde luego en algún momento de la conversación mencionaba que parte de lo que permite y detona nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje y nuestra sabiduría es que al ser una esencia dentro de un cuerpo que va viéndose influenciado por un montón de programaciones ajenas, estas hacen las veces de lo que a ti eventualmente te va a hacer cuestionarte si realmente la influencia de las programaciones era lo que tú querías o no, precisamente porque como que no hay uno sin el otro. Entonces siempre van a estar ahí. También hay que refrescar un poquito la memoria, que lo aprovecho para hacerlo gracias a tu comentario, que no es que sean malas o buenas, sino que creo que en el momento en el que reflexionamos que la mayor parte de nuestra vida va tomando forma a través de decisiones que hacemos partiendo de programaciones ajenas, sin hacer caso a lo que realmente nuestra esencia viene a desplegar de la vida, es cuando entramos en un profundo estado de insatisfacción y nos podemos dar cuenta por qué nos duele y porque a pesar de que hemos llenado todas las casillas de lo que se supone según la programación que nosotros teníamos que lograr para ser felices, algo nos dice que todavía no logramos esa concordancia y ese acuerdo que teníamos inicialmente con nosotros mismos de autorrealización. Entonces, sí, efectivamente, no estamos aquí solos y a veces tal vez puede ser complicado concebir que el desarrollo individual sea tan así, estando organizados en familias y en una sociedad tan compleja, pero recuerdan que siempre nos puede servir acudir a estas analogías que les decía, como la escuela. Hay escuelas que tienen 20 salones cada uno con 40 alumnos y hacen trabajos en equipo y hacen investigaciones en equipo y exposiciones en equipo, pero al final la evaluación es una y el aprovechamiento que cada uno se lleva
después de ese periodo de aprendizaje es único, a pesar de que muchas cosas las aprendieron juntos y a algunos se les echó a perder un poco el aprovechamiento por la irresponsabilidad de otros, según se hayan dejado llevar precisamente por la programación de que yo me tengo que llevar bien con los divertidos que se escapan de las clases, porque eso me va a dar la felicidad y es muy divertido, pero cuando salga o no de la escuela por las notas que yo tengo, a lo que van a reprobar es a mí, no a ellos. Entonces, es un juego, la vida, y una danza o un vals entre cómo yo conjugo lo que viene de los demás y quien realmente representa mi esencia. Y creo que partiendo de una autenticidad hacia nosotros mismos, nos será más fácil, evidentemente, fluir dentro de ese mar social y de programaciones externas, no olvidando quiénes somos y sabiendo que no se trata de quitar esas programaciones porque existen. Creo que a eso hace gordo el caldo y sabroso y le da sazón. Precisamente que no nos dejemos arrastrar y que tampoco decidamos contraernos porque se supone que las programaciones sean malas. Ni tampoco creo que sean un mal necesario, simplemente así es venir a esta dimensión y a fin de cuentas lo que pone a prueba es que contrastemos con lo que nosotros realmente queríamos, porque si no, pues por eso tenemos tanta gente en el closet, tanta gente que se siente fracasada, tanta gente que siente que no vale, que no cuenta, que no es bonita, que no cumple un estándar, que si no se casan por la iglesia viven en pecado, respetando todas las creencias religiosas, pero siempre surge alguien que dice yo lo quiero hacer así y voy contra el programa familiar y me va a costar que el amor que me tienen temporalmente. Entonces es importante saber que son valiosas tanto unas como otras, pero al final de la vida creo que cuando acudamos a nuestro resumen dejando el cuerpo, pues no vamos a decir que no pudimos lograr el objetivo que teníamos porque nos topamos con programaciones que no nos dejaron. Es que te van a decir, pues sí, pero pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Te avientas la prepa otra vez o qué hacemos? Porque pues a eso fuiste y pues resultó que mi mamá no me dejó, que la sociedad me lo impidió, o que nunca pude ser feliz porque no llegué a ser pantalón talla 28. Es que ahí están, pero creo que sí es importante acudir más adentro, ¿no? Eso es lo que podría decir mi querida Sofía. Ahí está, muchas gracias Sofía por escribirnos, compartirnos tu comentario y tu duda. Acá tengo un mensaje, amigo, que me parece muy interesante, bueno, compartírtelo. Nos dice Ricardo Jiménez R, desde Tegucigalpa, Honduras. Nos dice, me gustaría saber más sobre cómo podemos ayudar a otros a liberarse de las programaciones ajenas. ¿Qué papel podemos jugar en el proceso de liberación de nuestros seres queridos? Ay, qué tema, amigo de Tegucigalpa, porque fíjate que ese es el pasatiempo favorito de mucha gente. No digo que sea tu caso, pero hay mucha gente que es fanática de andar queriendo liberar a los demás de sus programaciones cuando todavía no se ha liberado de las suyas. Y cae en la programación de que soy el rescatador, de que soy el que libero a los demás. No quiere decir que el objetivo en sí mismo no sea aplaudible o sea lindo, porque de hecho si se fijan, mucha gente que se ha dedicado a hacer este trabajo, desde personajes conocidos en la historia que te invitan siempre a liberarte y a seguir tu propio camino, siempre se puede distinguir muy bien quiénes ya lo han hecho y quiénes no. Como que algo te dice ahí que alguien te está hablando desde el fondo de su corazón, y otros tal vez que a lo mejor pudieran ser, no pudiéramos decir como merolicos, ¿no? De decir libérate, y más bien te invitan como a rebelarte y estar en contra del sistema y mandar a todos a volar, y no se trata de eso, porque eso sigue siendo concentrar el trabajo afuera y no adentro, cuando piensas que liberarte es estar en contra de los demás. Si te fijas, eso te regresa a estar afuera. Entonces, un ejemplo que yo te daría, querido amigo, es que cuando tú logras actuar desde tu interior y no decir que estás libre 100% de programaciones, sino que vives en congruencia entre tu mundo interno y las programaciones que tienes, que algunas pueden resultar hasta placenteras, y si no hay problema con esas, pues ¿por qué nos vamos a pelear con ellas?
es más fácil que uno modele y emane y que inspire precisamente a otras personas a que puedan seguir ese camino en vez de incitarlas o provocar algo que tal vez esas personas todavía no están listas para hacer. Entonces yo creo que eso de seguir tu interior siempre hace que vibres en una frecuencia que te coloque cercano a personas que tienen la posibilidad de ser inspiradas por ti o con las que tú estás listo para interactuar. Entiendo que puede haber mucha gente que queremos, familiares, amigos, gente cercana, que decimos, ay, es que creo que ahí está mal y por eso no es feliz y yo quiero a esta persona y quiero que sea feliz. Nunca está de más acercarnos y a veces tratar de sembrar una inquietud en esa persona y de inspirarle algo de confianza, pero al final, pues cada uno va a tener su momento y lo mejor y más poderoso que vas a hacer es emanar esa energía siendo tú quien viva en congruencia con su esencia y las programaciones con las que entres en contacto. Eso es lo que podemos decir. Interesantes preguntas, ¿no, mi Johnny? Bastante interesantes y sobre todo me agrada mucho cómo de pronto pues el tema se va llenando de ideas, ¿verdad? Va llegando la gente, le van surgiendo estas dudas y agradecemos por supuesto que compartan con nosotros sus opiniones, sus dudas también y también nos iluminan, mi querido Jaime, porque de pronto habemos quienes quizás no sabemos cómo proyectar la pregunta, tenemos la duda, pero no sabemos cómo compartirla, ¿no? Y de pronto, pues bueno, las personitas que nos comparten precisamente todos estos mensajitos nos ayudan muchísimo también a conocer otras vertientes del tema, mi querido Jaime. Así es, estimado Johnny y Reinita y la gente que ha estado hoy presentes ya sea en Facebook o en otras plataformas escuchándonos. Yo por hoy, pues les diría que nos estamos acercando a la conclusión del episodio, pero me gusta. De hecho, creo que a veces más que pensar en un tema específico cuando tengamos nuestros encuentros, es saber que la premisa es esto, ¿no? Y que conforme a lo mejor propongamos un tema o no, siempre si te fijas, la cosa va cayendo hacia donde tiene que caer la pelotita. Entonces, para mí, como te decía, y también alineados en la forma que tenemos de ver muchas de las cosas, para mí es importante cuando hablamos de lo que sea, saber cómo concibe la gente lo que es el paso por esta vida y qué es lo que va a suceder después. Entonces, creo que así se hable de cualquier tema emocional, siempre podemos ir agarrando esa ruta y empezar a hablar de las inquietudes, porque además el sentido de que exista un espacio así es que la gente pueda expresar realmente lo que le inquieta y recibir un poquito de aire fresco a lo mejor en una opinión, en una respuesta. Así que yo encantado y justo ahorita vamos a estar en la etapa en la que vamos a tardar por ahí unas 2, 3 semanitas en vernos, porque precisamente hay que cumplir con algunas obligaciones, pero me va a dar mucho gusto, querido Johnny, estar acá para seguir abordando estos temas que tanto misterio nos causan, porque las emociones también son muy misteriosas, sobre todo cuando lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Naces y te vas a morir. ¿Qué óvole? ¿Qué vas a hacer con esto cuando entonces te pasa algo en la vida? Es verdad, y bueno, obviamente estaremos muy al pendiente de este regreso, ¿verdad? Sabemos que tienes tus compromisos que cumplir, por supuesto, pero es interesante esto que acabas de comentar, porque de verdad a veces vamos, bueno, esto es algo que de pronto me vino a la mente hace tiempo, vamos viviendo como en piloto automático, ¿no? Como ni siquiera sabemos para dónde vamos, ni quiénes somos, ni cómo hacemos, pero ahí estamos. Entonces yo creo que la travesía del alma con nuestro amigo Jaime Lugo nos va guiando precisamente por este camino, vamos buscando esta guía, ¿verdad? Obviamente me gusta muchísimo la manera en la que nos lo compartes, como poniéndolo por ahí para ver cada quien cómo lo toma, ¿no? Sabemos que hoy día la gente es muy sensible, es muy sensible para este tipo de temas, pero la verdad es que yo creo que nos ayuda muchísimo.
a crecer mental, espiritualmente, físicamente también puede ser, ¿por qué no? Y sin duda vamos a estar bien al pendientes, mi querido Jaime, porque estos son temas riquísimos. Así es, querido amigo. Afortunadamente cada vez más se abre el panorama. Yo sí algo he de decir, y lo constato cuando me lees algunos comentarios y preguntas, que sí hay una apertura, parece ser un poquito diferente en otros países. Y que en México todavía como que mucha gente está atrapada en el que, pero cuánto ganas, pero la vida de qué se trata y mucho día de muertos, pero la gente se desgarra en los velorios y no digo que esté mal, pero de pronto consumo cierto material a veces de España, de Colombia, de Argentina y de Chile y pareciera que es cada vez más la gente que está en un canal mucho más abierto a tomar la vida y a concebirla como de esta perspectiva, desde esta perspectiva. Y me llamaba la atención porque ya para ahora sí despedirme, escuchaba a un locutor argentino, estaba entrevistando a gente de Chile, pero de diferentes lugares, cada uno con sus experiencias con el otro lado siempre. Entonces ellos decían, la gente en México nos encanta su forma de ver la muerte porque la gente en México celebra la muerte porque sabe y hasta tienen la frase de que dicen que solo se les adelantó. Entonces a mí como mexicano me llamó mucho la atención escucharlo porque tienen la creencia de que el mexicano está bien entendido y reconciliado con la muerte y que no la sufre, porque se ha internacionalizado que hacemos una fiesta con la muerte. Entonces sabemos que es una parte cultural, una ancestralidad ya mezclada con muchas cosas y que es algo que nos caracteriza. Pero me sorprendía mucho escucharlos hablar como que por nacionalidad el mexicano está totalmente en otro nivel ante la muerte porque entiende completamente el sentido espiritual que tiene. Y la verdad es que aquí en México se maneja, se divide mucho entre lo que significa la fiesta y la celebración y realmente creo que no se traspasa a cómo la gente en el día a día concibe la muerte. Nos da mucho miedo, la verdad es que sí es un romanticismo de cómo nos ven en otros países. Y por supuesto que nosotros como mexicanos vemos la fiesta como lo comentas, pero por otro lado, pues, y es entendible, y como tú comentas, no se dice que no ni se niega, ¿no? El momento de la partida, del familiar, de uno mismo, bueno, lo veíamos en la expresión de mi querido Ghost hace rato, ¿no? Desafortunadamente o desgraciadamente, es el miedo a la muerte, es el miedo a llegar a ese punto, el miedo a encontrarnos con ella de frente, porque no vemos más allá de lo que, pues, bueno, tenemos para tocar, para escuchar, para probar, para oler, ¿no? ¿Verdad? Y como lo comentas tú, creo que de pronto es necesario abrir los sentidos, abrir la mente a esto que cada día se va arraigando en muchas culturas. Le vamos dando, perdón, apertura a lo espiritual, al reconocimiento, al autoconocimiento, a comprender o tratar de comprender que sí hay un más allá, ¿verdad? No, no hablo del más allá específicamente religioso, por supuesto, pero sí hay algo más allá, después de cada quien decide cómo va a vivir. Es una frase que a mí me choquea mucho, mi querido Jaime, porque yo digo, nos va a tocar vivir la experiencia de la muerte. Es como algo, algo extraño ahí, nos va a tocar vivir la experiencia, pero curiosamente va a ser la única experiencia que nos va a tocar vivir que no vamos a poder contar. Exacto, al menos no con cuerdas vocales, ¿verdad? Al menos no con cuerdas vocales. Ya sí, en otro lenguaje. Es apasionante, Johnny, porque sí es la experiencia de la muerte, la vamos a vivir. Buena Sí, frase. sí. Vamos a vivir la experiencia de la muerte y bueno, el miedo es normal, pero hay que aprender. Por eso está este programa, por supuesto, de mi querido Jaime Lugo. Por ahí tienes un mensajito de Reinita, mi querido Jaime, te lo leo. Dice, Por favor.
cada región del mundo es diferente en su creencia, sobre todo la muerte, pero yo siento que todo ser vivo en ese momento tiene miedo y duda de lo que vaya a pasar, ya que nadie ha vivido, ha venido a decir, perdón, exactamente lo que sigue. Es algo que nos va a tocar vivir. Pues mira, precisamente hablaba de las experiencias cercanas a la muerte y hay infinidad de testimonios, precisamente más en programas españoles, chilenos, argentinos, Sí. y también algunos de México que dan su testimonio de lo que es haber experimentado el otro lado y tener que volver de diferentes formas, ya sea porque una fuerza les hace saber que no era el momento, porque en su momento llegan a entender por qué es que tienen que volver. Y lo más interesante de todo esto, Reinita, amigos, es que cuando surge un testimonio así, eh, hasta la gente que tiene los amores de su vida más grande de este lado, llegan a decir que no se querían regresar. De la inmensidad del amor en toda la expresión de la palabra que llegaron a sentir estar allá. Se le Cierto. entendí por qué puede llegar a ser absurdo sufrir tanto por alguien que se fue. Yo que estuve allá, no me quería regresar. Sí, cierto. Cierto. Y es una parte que de hecho platicaba yo con Reinita hace un tiempo. Eh, a veces somos egoístas, repito, no quiero decir que esté mal, pero sí somos egoístas como personas arraigadas a otras personas, porque pues bueno, bien lo comentas, de pronto se me fue y lloramos y bueno, dejamos de ver de pronto esta evolución que nos da el paso de la muerte, y que pues bueno, si vamos a celebrar precisamente el Día de Muertos, como lo comentas tú, el 2 de noviembre, de pronto pues entonces hay que darle ese valor a este paso que vamos a dar todos y entender que vamos a seguir un camino diferente, en una situación diferente, eh, seguimos experimentando, seguimos creciendo hasta pues en algún punto poder unirnos con esta energía universal, ¿verdad? Que de donde venimos todos y a donde todos tenemos que regresar. Volver a la fuente. Así es. Volver a la fuente mientras venimos a jugar un ratito. A esta seriedad a la que le llamamos todo eso que transcurre entre la vida y la muerte, al menos del cuerpo. Me encanta y creo que vamos a seguir explorando por ahí. De pronto, temas de los que nos pasan día a día es interesante, ¿no? Hasta desde baja autoestima, pues sí, pero vamos a explorarlos desde la perspectiva de que estás aquí un ratito y si tú crees que al morir se acaba todo o sigues, porque las dos nos van a dar un punto de vista interesante para saber por qué entonces, en este periodo corto de vida física que tengas, de dónde sacaste que tú no vales o que no te puedes amar. Una perspectiva interesante se me ocurre para estos temas que se hablan mucho generalmente desde otras perspectivas, pero no desde estas, ¿no? Ujú. Ya decíamos en alguna ocasión cuando te tuvimos de invitado en Cuentos de la Cripta, decía, hay cosas, términos, temas que hoy día en redes sociales se ocupan muy a la ligera, en todos, en todos los ámbitos, y que de pronto hace falta como esa guía real para poder comprender o tratar de entender eh, qué somos, a dónde vamos, cómo suceden las cosas, cómo se dan, cómo se experimentan. Y repito, a veces vivimos mucho en piloto automático porque no queremos vivir ciertas experiencias, porque nos da miedo esto, porque nos perturba lo otro, pero a final de cuentas todo es parte de este camino y es parte de nuestra experiencia. Yo creo que de pronto hay que darnos la oportunidad de vivirlas al 100%. Duelen, sí, duelen, por supuesto el dolor es parte de nuestro crecimiento, las alegrías. Es como cuando uno es pequeño, mi querido Jaime, uno se va a caer, se va a raspar la rodilla, pero la próxima ocasión ya sabemos que si pasamos por ese lugarcito hay piedritas y por ahí nos vamos a tropezar y nos vamos a lastimar la rodilla, ¿no? O sea, es Exacto. aprendizaje. Entonces, hay que perder el miedo, muchachos. De pronto, a darnos la oportunidad de conocer más de estos temas, Jaime.
Así es, o usarlo, ¿verdad? Para que, porque yo creo que el valiente es el que con todo y el miedo se avienta. Porque luego decimos, si me espero a que se me vaya el miedo, Nunca pues lo haré. luego digo, más vale tarde que nunca, pero, Sí. pero así es, mi querido Johnny. Muchas gracias por esta noche tan rica y porque creo que conforme el desarrollo de la conversación, pues da la pauta, uno va encontrando su espacio, ¿no? Yo de pronto, como tú sabes, el podcast que tenía hace unos años, Sí. creo que justo lo que yo no quería hacer era algo similar porque no soy el mismo de ese momento y porque creo que hay otras necesidades en el mundo y que porque si esas vamos, pues ahí están los 200 episodios en YouTube y en Spotify. Ujú. Pero creo que es una buena perspectiva manejarlo de una manera evolucionada y en este espacio pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo y siempre, siempre, siempre llevándolo hacia una mirada precisamente que nos haga, en la medida de lo posible, saber que hay esperanza, a pesar de, como decía aquí nuestro cuate, ¿no? De que desgraciadamente nos vamos a morir. Sí. Este, ahorita me acuerdo de la foto del meme del bebé, ¿no? Que está así todo perreado la cara, así que dicen cuando te das cuenta que reencarnaste, el otro así, no, my God, otra vez. Entonces, tratar de hacer de esta vida que al menos como Jaime, como Reina, como Johnny, parece que es la única que tenemos, independientemente de lo que suceda después de esta vida, Ujú. pues que de verdad valga la pena que sea única en ese sentido, ¿no? Correcto. Conscientemente, conscientemente, en este plano, por supuesto, quizás sí sea la única. Más adelante, no sabemos. El tema de, bueno, ya hablabas del tema de la reencarnación y todo esto. eh, bueno, nuestro espíritu, nuestra energía, nuestra alma seguirá adelante, ya habiendo aprendido muchas situaciones de este camino. No sé si en algún momento toca regresar, que toca vivir en otro cuerpo, otras experiencias, pues a final de cuentas solo es parte de seguir creciendo. Algo faltó por ahí, mi querido Jaime, dicen los expertos, por ahí faltó algo que aprender, que no aprendimos, que no quisimos aprender o que nos faltó llevar a cabo y ahí vamos otra vez, ¿no? Ahí viene el Johnny otra vez a este Lo, mundo. lo que pasa es que creo que es evolución constante. Por ejemplo, dice Reinita, ¿no? Que dice que si tienes que si no, si tienes apego sigues y si no, hasta ahí termina, ya que con el apego puedes volver a renacer. Lo que pasa, Reinita, es que el apego lo tenemos todos. Si partimos de ahí, pues ya nos chingamos todos, ¿no? O nadie. Sí. El apego es natural. El apego es cuando tú ves un delfincito junto a su mamá nadando juntos, eso es el apego. Lo que pasa es que últimamente ha reinado una programación nociva e incorrecta en las redes sociales donde dicen que el apego es lo peor del mundo y lo satanizan. Ujú. Pero el apego en un sentido biológico es el amor y el apego natural que se tiene a algo cuando uno está en amor en una relación. Te voy a decir que lo que pasa es que la gente está confundiendo el apego con la codependencia. Correcto. Sí, la codependencia ya es más un rollo mental, de que estoy en una programación, de que tengo que conseguir que me amen y cuando me aman tienen que estar conmigo porque si se van entonces ya no soy amado. Eso es una programación, por ejemplo, ¿no? Es una idea revoloteando en la cabeza. Entonces, si una persona no pasa de ahí, es probable que si en su siguiente experiencia de vida, como sea, le toque ser molusco en Júpiter con 3 pies, o pleyadiano, o reptiloide, o ser humano otra vez, Muy vaya a muertos tener que neta. aprender de eso que no aprendió, ¿no? Sí. Sí, es verdad, es verdad. Vaya, el apego, no sé si decir es necesario, ¿no? Para nuestra vida, para nuestra Natural. vida natural. Eh, eh, pero bueno, si a final de cuentas yo creo que todo es parte del aprendizaje, como bien lo comentas, amigo. Y también, híjole, es que sí comparto mucho esa idea. Se desvirtúan las cosas hoy en redes sociales. Y si tienes apego, híjole, desapégate porque es lo peor y está mal y ve al psicólogo y casi casi internate en el psiquiatra, ¿no? Porque estás. Y hacen sentir a mucha gente muy culpable. Sí. Y aparte nos estamos haciendo, creo yo, más que desapegar o enseñar a desapegarse a las personas, nos estamos haciendo, ¿cómo lo podemos llamar?
apáticos quizás, ¿no? Yo lo veo así. ¿Por qué? Te enseñan a desapegarte, te dicen, tienes que perder o quitarte esto de tu vida. Y de pronto dices, bueno, vamos a intentarlo. Lo haces y ¿qué es lo que pasa? Bueno, dejas de tener empatía con las personas, ¿no? Porque yo no quiero tener apego, no, yo no tengo apegos, yo no, a mí no me sirve eso, yo soy libre, yo soy etc, etc, etc. Y bueno, así suceden muchas Mm, cosas que vimos en redes sociales, tristemente. sí, con todo respeto, güey, ya cuando alguien dice con todo respeto es porque Viene viene algo la fuerte. ventada. Con todo respeto, no se dejen llevar por mamadas. Con todo respeto a quien las dice o a quien confíe en esas, en la que sea, ¿eh? O sea, no vamos a imponer un punto de vista, pero nada más hay que ver cuando se habla de un término que provoca y que detona que la gente niegue sus emociones, se cierre por miedo a caer en el apego porque escuchó por ahí que era malo. Porque en vez de investigar qué es el apego y cómo funciona, más bien se queda con la concepción que dijo alguien que sacó del no sé dónde que el apego es malo. Obviamente lo dicen en función de que un apego como el que tiene su cría con la mamá no es sano tenerlo, por ejemplo, entre parejas o entre adultos. Pero es imposible que no surja el apego a una persona cuando tú entras en amor y lo que quieres es compartir tu tiempo, tu vida, tus salivas, tus fluidos, tu dinero y todo con esa persona. Hay un apego natural que es bello y es hermoso sentirlo, y poco a poco uno va aprendiendo una manera sana de llevarlo a cabo e insisto, de diferenciar que más bien a lo que se refieren es a la codependencia, que yo no puedo estar en un bien existir si tú no estás conmigo. Correcto, Eso no es apego. correcto, correcto. Ahí tiene, deja un mensajito Miranda de Ávila, que le damos las buenas noches. Dice, apego natural, apego patológico, creo yo, porque en ocasiones a causa de ese apego te puedes o pueden desvivir. Sí, mira, es, ya hablando de la palabra patológico, pues ya tiene que ver los temas de salud mental, ¿no? Que a lo mejor clínicamente le llaman apego patológico a lo que precisamente podría ser una codependencia. Y sí, y lo que pasa es que a todos, si le ponemos después la palabra patológico, pues ya cambia, ¿no? Incluso si decimos amor o amor patológico, entonces ya es como la versión buena y la versión mala. Y sí, ya te entendí, Reinita, que te refieres a las cosas materiales. Pues sí, pero creo que por ahí va también. Quién no aprende a nivelar su vida en cuanto a que lo material no es lo más importante en la realización del ser humano, sin antes haber sentido un apego? Sí creo que en un sentido profundo, Reinita, esta vida tiene y esta escuela, uno de los temarios que más nos pone es el de aprender el poder del apego y el arraigo y del desarraigo y el desapego a las cosas. Creo que es una de las lecciones que caracterizan como cuando dices, métete a esa escuela porque es muy buena si quieres estudiar esto. Creo que la de 3D Planeta Tierra en estos tiempos es la de ve a ese lugar si quieres saber qué tan pesado, cautivador y envolvente es lo material, lo aparente, lo bello, lo rico, lo sabroso, lo placentero, y cómo es su contraparte dolorosa, carente, escasa, tanto en tu cuerpo como en tus posesiones. Entonces, sí, creo que sí es una gran escuela para ese temario aquí. Y pues sí, precisamente creo que todo radica, como decía aquí nuestra amiga Miranda, que todo cuando pasa a ya sea al terreno patológico clínico que lo pueda ver un psiquiatra o un neurólogo o un neuropsiquiatra, si es que es realmente patológico a nivel mental, ya es, digo, a fin de cuentas tenemos una maquinaria, ¿no? Y si somos biológicos. Y ya cuando estamos en posición de ver que nos da miedo empezar a sentir cosas porque dicen por ahí que el apego es malo, creo que lo patológico es precisamente cuando nada más lo dicen por decirlo, ¿no? Porque ahí hay mucha gente ya entrando en relaciones donde sienten cosas y dicen por qué siempre que empiezo a sentir algo bonito por alguien me cierro y me alejo y me voy. Y a veces es precisamente por ideas como estas. Así es, amigo. Hoy y más
yo lo repito, hoy en día con redes sociales, híjole, todo el mundo es experto, todo el mundo opina, todo el mundo dice lo que es, lo que debiera hacer. Y de pronto consumimos cosas que... Estaba en TikTok, lo decía Google, ¿no? Es como las palabras de hoy día, las justificaciones, ¿no? Es que yo lo leí en Google y decía que... Y de pronto, pues, como lo dices tú, nos dejamos llevar por opiniones de otras personas, que es lo que terminan siendo al final de cuentas todo lo que vemos en redes sociales, en TikTok y todo esto, y perdemos la noción pues de lo que en realidad significa pues cada término, ¿verdad? Vaya, yo creo que es importante de pronto sí acercarnos a personas que conozcan del tema, a personas que nos puedan dar opiniones reales. Eh, Vaya, para eso yo creo que también este programa, este espacio de Jaime, yo los invito a todos ustedes porque es importante de pronto sacar estas dudas, externarlas, compartir con él, compartir con todos, porque bueno, somos una comunidad y vamos compartiendo con todos las dudas, las preguntas y aclarar un poco pues todas estas situaciones que de pronto las redes sociales, si bien sirven para mucho, de pronto terminan como desvirtuando muchos de estos términos, muchas de estas cosas, y yo creo que es importante pues darnos ese tiempo de escuchar a alguien como Jaime que conoce el tema. Gracias. Sí, pues se hace lo que se puede desde esta perspectiva y pues vamos dejando un poquito la puerta abierta para cuando volvamos dentro del mismo mes de junio, dentro de unas 2, 3 semanitas, en cuanto a todo lo que lo que sembramos cuando estamos en esta vida, porque también noto que hay mucho agrado por el tema de lo que se nos regresa, lo que sembramos, cómo nos va a ir del otro lado, si las cosas suceden y se tienen que reaprender aquí o ya que estamos allá, porque creo que precisamente alineado como último mensaje al tema de hoy, cuanto uno más está en congruencia con su propia esencia y menos por cumplir solo y exclusivamente con programaciones externas, es uno de los grandes objetivos del alma, que nosotros podamos tener una congruencia tan amorosa con nosotros mismos antes que con los demás, y lo cual se dice fácil, pero es tan difícil que la verdad es que cuando la gente lo escucha, dice que sí lo entiende, pero cuando lo está viviendo en el terreno del juego le cuesta trabajo. Entonces creo que es como cuando dicen actuar bien es cuando haces las cosas bien aunque nadie te esté viendo, y no en un sentido moral, ¿sabes? Estoy sentado derechito aunque nadie me vea, no estoy haciendo esto que hace daño o que hace mal, pero incluso, y más cuando incluso no me están viendo, porque lo que sí me está viendo es mi conciencia, lo que sí me está viendo es mi ser superior, lo que sí me está viendo es mi alma. Uh-huh. Y esa es la que cuando esté yo solito haciendo mi recuento me va a decir nadie te vio, pero yo sí. ¿Por qué te traicionaste así? ¿Ok? Ese es el San Pedro que vamos a ver. Así que amigos, pues ha sido un gustazo y ahora sí que ya tenemos línea de trabajo para dentro de unos días que nos volvamos a ver. Va a estar bastante interesante este tema porque es muy cierto. Existe mucho, no sé si llamarlo preocupación, interés, miedo de saber si lo que hacemos aquí se nos va a regresar más adelante o nos va a llevar al infierno o en el limbo nos va a dejar esperando o nos va a llevar al cielo, ¿no? Sí, sí, el miedo no anda en burro, El miedo ¿verdad? no anda en Pero, burro, sí. pero ni así de todos modos, muchas veces. Entonces va a estar bastante interesante. Yo los invito a que vayan dejando sus preguntas, mándenos, ahí está el número telefónico, manden WhatsApp, vayan a seguir a Jaime Lugo, por supuesto, a sus redes sociales, en un momento él las estará mencionando, pero déjenos sus mensajes, sus preguntas, manden sus notas de voz si gustan, por supuesto, comentando qué opinan de este tema sobre el famoso karma. El karma existe, ¿no? Es como karma, ¿no, amigo? Es como el miedo, bueno, lo que se maneja como karma, ¿no? Podemos ponerle la etiqueta de karma o vamos a ver cómo lo planteamos un poquito, si la preocupación, si por cómo estoy llevando este espacio entre que nazco y me muero,
si realmente tengo que estarme cuidando tanto porque todo se me regresa en vida, en muerte, es aprendizaje, es como reprobar un examen, es castigo, es karma. Vamos a ver de qué manera aterrizamos la pregunta, si karma puede servir para que en general se entienda mejor. Y qué te parece si de aquí en lo que nos volvemos a ver, lo aterrizamos y por ahí cada, no sé, 2, 3 veces a la semana les recordamos en una publicación de Facebook y por donde más tú gustes, Ujú. que dejen en los comentarios o manden mensajes para ese día, tener algunas dudas con las cuales arrancar, o las arrancamos entre tú y yo también me voy acordando más o menos qué es lo que más me ha expresado la gente como preocupación al respecto. Claro, con gusto, amigo, me parece muy, muy buena idea. Sí, vamos a compartir algunas publicaciones para recibir comentarios, ideas, dudas también, por supuesto. Y bueno, y el día que regrese nuestro querido Jaime, tengamos la carnita lista para darle paso a este tema que de verdad creo yo que es de los que hoy día más preocupan a la gente. Y no tanto realmente por, híjole, no sé si decirlo así, pero no tanto realmente por hacer el bien o por querer mejorar como personas, sino más bien por saber qué tanto estamos haciendo mal o qué tanto hemos hecho mal en la vida, que sabemos que nos va a tocar la patada en el trasero y nos van a decir, ahí nos vemos. Exacto, caemos en ese rollo de que yo no sé si he aprendido mucho o poco, quiero saber si le atiné a las respuestas del examen y me van a Exacto, reprobar o no. exactamente, así es correcto. Ay, Entonces, somos recabrones, ¿verdad? Pero bueno. A eso vinimos, no se preocupen, a librazos los vamos a agarrar. sí. Bueno, amigo, pues un placer. El placer es mío, amigo mío. Danos tus redes sociales, por favor, para que toda la Ah, bandita claro vaya que a sí. seguirte y te comenten, te sigan y bueno, pues también estén al pendiente de todo lo que haces. Claro que sí, si ponen @Jaime Lugo MX, prácticamente con ese usuario estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, aunque la página se llama La Travesía del Alma, también si ponen @Jaime Lugo MX sale, y mi página web es jaimelugo.com, ahí lo que pueden ver directamente son los servicios que yo doy ya cuando trabajamos de manera individual, en procesos de despertar según lo que esté sucediendo, un trabajo personalizado, que ya son citas, consultas y todo eso, pero también entrando a esa página jaimelugo.com pues están a las redes sociales y por ahí publicamos algunas actividades que se llegan a hacer de vez en cuando también.